Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. Hoy hablaremos de la faringe. La faringe es una estructura de unos 14 centímetros que llega hasta el nivel de la sexta vértebra cervical. Está compuesta por tres partes: la nasofaringe, que es la más superior, la orofaringe y la laringofaringe. Si recordamos la embriología de la faringe, tenemos acá tres esquemas. Estos son un corte longitudinal de la faringe y que están principalmente mostrando la faringe y el inicio del esófago. Se representa acá una vista interna del piso de la faringe y también de los contornos de los arcos branquiales, que están limitados siempre por los surcos branquiales. Acá los tenemos. Acá también se están representando las bolsas faringias y los esbozos de los órganos que van a ser originados a partir de ellas, y también de su desarrollo temprano. En la línea media del piso de la faringe podemos también observar un esbozo de la glándula tiroides, que es este. El revestimiento endodérmico que tiene estos esbozos van a formar la parénquima de ellos. Por otro lado, el mesénquima branquial que está circundante va a originar el estroma. Si nos fijamos en el segundo arco branquial, que va a cubrir los surcos 2, 3 y 4, va a formar el seno cervical y luego va a desaparecer. En la imagen C tenemos una vista ventral externa de la faringe, donde se muestran los desplazamientos que se realizan en las prolongaciones epiteliales endodérmicas que forman ya la tiroides, la paratiroides y también el timo desde el lugar de origen a su posición ya definitiva. Se ve acá cómo está migrando el timo. Este esquema es solamente para recordar el resumen de las estructuras derivadas de cada arco branquial. Pueden observar acá los músculos, ya los niveles esqueléticos, y están siendo numerados por arco branquial. En estas imágenes podemos observar los nervios que son derivados por los arcos faringios. Cada arco va a tener un nervio y estos van a estar organizados de número de menor a mayor. El primer arco faringio va a derivar el nervio 5, que es el trigémino. El trigémino a su vez se va a dividir también en su rama mandibular, rama maxilar, rama oftálmica, que van a ser estos. También lo podemos ver acá en la imagen B, que está la división maxilar y la división mandibular. Todo esto es trigémino. El nervio, el 7, que es el facial, va a estar derivado del arco faringio 2, que es el verde. El morado va a ser el glosofaringio, que va a ser del tercer arco faringio. Finalmente, el cuarto y sexto arco faringio van a derivar la rama laringea superior del nervio vago y la rama laringea recurrente también del nervio vago. Acá por color nosotros podemos observar cuáles son las estructuras que están siendo inervadas por cada uno de estos nervios. En relación a las bolsas faringias, ellas van a derivar estructuras, ya no van a ser solamente de nervios. La primera bolsa faringea va a estar derivando la membrana timpánica, la cavidad timpánica y la trompa faringotimpánica, que sería acá, esta bolsa. Acá podemos ver el conducto, la cavidad timpánica y el tubo faringotimpánico. La segunda bolsa faringea va a estar derivando la amígdala palatina, que se encuentra acá. La tercera bolsa faringea se darán origen a la porción dorsal de la glándula paratiroides, que acá está,
y la porción ventral del timo. En cambio, la cuarta bolsa faríngea va a estar dando origen a la porción dorsal de la glándula paratiroides y la porción ventral del cuerpo último faríngeo. Acá está, el cuerpo último faríngeo. Nuevamente, esto es un resumen de la derivación de los arcos faringios, donde podemos ver por nervio. Acá en esta imagen vemos la estructura derivadas por el trigémino, el nervio 5. El siguiente es el facial, que van a estar todos los músculos de la mímica. El glosofaringio y finalmente el vago, que es el 10. Que serían 5, 7, 9, 10. El 8 no se considera porque ese es el nervio vestíbulo coclear. La faringe va a tener tres subdivisiones. La primera es la nasofaringe, que se inicia en las coanas y va a ir hasta la úvula. La segunda, la orofaringe, desde la úvula hasta la epiglotis. Y la tercera, la laringofaringe, desde la epiglotis al esfínter esofágico superior. Acá tenemos varias visiones de la faringe. Una de las principales estructuras que podemos ver acá desde una vista coronal, una vista posterior, son los recesos piriformes. El alimento se va a formar en la lengua, va a formar el bolo alimenticio, va a discurrir hacia posterior, va a caer en las valléculas, que son la porción anterior de la epiglotis. Finalmente van a pasar hacia el lateral y van a caer acá, que son los recesos piriformes. Estos recesos muchas veces en las personas con alteraciones de la deglución mantienen restos de comida acá, por lo que si es que no son sacados con tos, por ejemplo, pueden pasar ya a la cavidad aérea y eso genera que las personas se atoren, incluso a nosotros mismos, a veces puede ocurrir. Las valléculas nosotros las podemos ver también desde un corte sagital. Acá se observa un receso que es donde va a caer el bolo alimenticio en la primera instancia, luego va a bajar la epiglotis y va a continuar su recorrido por el esófago. Los músculos de la faringe los podemos dividir principalmente en dos grupos, los constrictores y los elevadores. Los constrictores son tres, que tenemos el constrictor superior de la faringe con el número 1, el constrictor medio de la faringe con el número 2 y el constrictor inferior de la faringe con el número 3. Por otra parte, en un plano ya más profundo, si se dan cuenta, acá sacamos esta capa, sacamos los constrictores y podemos ver los músculos elevadores. En el 4 tenemos el palatofaringio, en el 5 el estilofaringio, acá, se llama estilo porque va desde el proceso estiloides, y en el número 6 el salpingofaringio. Los músculos constrictores de la faringe los podemos ver desde una visión lateral, acá el superior, el medio y el inferior, o de posterior. De posterior también podemos identificar el rafe-faringio, que es donde se van a estar insertando los músculos a medial. De superior, estos también van a estar originándose del tubérculo faríngeo del hueso occipital, en la base del cráneo. Los músculos constrictores de la faringe van a tener porciones. El constrictor superior va a poseer 4 porciones. La primera es la porción pterigofaringea, que es esta. Esta se va a originar desde el proceso pterigoides del hueso esfenoides. La segunda, la bucofaringea, va a ir desde el rafe pterigomandibular y anterior se va a continuar hacia el músculo buccinador. Este músculo, al estar unido prácticamente con la porción bucofaringea, va a generar un anillo faríngeo, por lo tanto cualquier alteración que haya en el músculo buccinador va a repercutir en los constrictores de la faringe. La tercera parte es el milofaringio, que se va a originar en la porción posterior de la línea miloioidea del hueso mandibular. Y la cuarta, el glosofaringio, que se va a estar originando desde la musculatura intrínseca de la lengua.
Más abajo tenemos el constrictor medio de la faringe, que va a poseer dos porciones. La primera se va a llamar condrofaringia, que va a ir desde el hueso hioides, desde el asta menor del hueso hioides. Acá está el asta menor. Y la segunda, la ceratofaringe, que va a ir desde el asta mayor del hueso hioides. Entonces tenemos acá la primera y ya la segunda. El músculo constrictor inferior de la faringe va a tener también dos porciones. La primera va a ser la tirofaringia, que va a ir desde la línea oblicua del cartílago tiroides, y va a tener la otra porción que se va a llamar cricofaringia, que va a ir desde el cartílago cricoides. Los músculos elevadores son tres: el estilofaringio, palatofaringio y salpingofaringio. El estilofaringio va a ir desde el proceso estiloide del hueso temporal hasta la pared de la faringe, el cartílago tiroides y la epiglotis. El palatofaringio, que está acá, va a ir, va a ser considerado como músculo del velo del paladar y va a formar el pilar posterior de la boca, que lo vieron con la profesora Carla en cavidad oral. También es parte, hay que considerar que este músculo es parte del grupo muscular del paladar y también del grupo muscular de la faringe. Finalmente, el salpingofaringio va a tener su inserción en la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y va a ir hacia la pared lateral de la faringe. Acá tenemos la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y va a bajar hasta lateral. Ahí. Este va a elevar la faringe y va a abrir la tuba auditiva durante la elusión. Por lo tanto, es súper importante para nosotros. Hace que cuando traguemos se nos destapen los oídos porque se abre esta tuba auditiva. Acá les dejamos un resumen de los músculos de la faringe que contiene en la primera parte los constrictores, los tres constrictores y los tres elevadores. Los músculos del velo del paladar, los que los van a estar constituyendo, van a ser 5. El elevador del velo del paladar, tensor del velo del paladar, palatofaringio, palatogloso y el músculo de la óvula. Ellos, cada uno va a tener su par contralateral. Por lo tanto, los que van a estar conformando este velo del paladar van a ser en total 10 músculos. El elevador y el tensor del velo del paladar van a tener sus inserciones óseas en la base del cráneo. El elevador se va a unir a la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y el tensor van a ser de una porción también de la porción cartilaginosa de la tuba y otra es de la fosa escafoidea, que es la que habíamos visto en el hueso esfenoides. Acá tenemos el tensor y el elevador. El tensor se va a dar una vuelta también y va a formar una polea en el proceso pterigoides del hueso esfenoides. Estos músculos, los dos, van a estar dilatando la tuba auditiva en su porción cartilaginosa. Por lo tanto, si es que tenemos cualquier alteración acá en el paladar, en el velo del paladar, se va a generar una alteración por consecuencia en el funcionamiento de la tuba auditiva. Esto sucede mucho con los niños de fisura de paladar. Hay una fisura acá, por lo tanto puede haber una agenesia de estos músculos que no se hayan desarrollado, y estos niños son muy propensos a generar otitis porque no se abre ni se cierra correctamente la tuba auditiva. El músculo palatofaringio, que está acá, músculo palatofaringio, se vio en los elevadores de la faringe, y también tenemos el palatogloso, que está acá, el palatogloso, palatofaringio. El palatogloso, es el que está formando el pilar anterior y el istmo de las fauces, que lo vieron con la profesora Carla.
Finalmente, el músculo de la úvula, que lo podemos ver desde una visión posterior, es un músculo bien pequeño y de fibras alargadas. Este, cuando se contrae, va a levantar la úvula, que es lo que nosotros generalmente conocemos como campanilla. O sea, en un término no técnico. Acá lo tenemos que llamar como úvula. La relación de los músculos masticatorios con el músculo constrictor de la faringe, desde un plano profundo hasta más superficial, se va a ver así. En el más profundo vamos a tener primero el músculo constrictor superior de la faringe. Anterior va a estar limitando con el rasfe pterigomandibular. Nosotros habíamos visto también que hacia anterior este se continúa con el músculo buccinador. En este plano profundo también podemos observar hacia lateral el tensor del velo del paladar y hacia medial el músculo elevador del velo del paladar. Ambos van a estar formando el paladar blando, el velo del paladar. En una capa intermedia podemos ver el músculo pterigoideo medial, que es este que va a estar llegando al ángulo de la mandíbula. Y si nos vamos ya a una capa más superficial, el músculo masticatorio, vamos a tener el pterigoideo lateral. Que este estaría conformando la capa más superficial por medial, o sea, por el interior de la mandíbula. Porque luego, hacia exterior, acá tendríamos el massetero y arriba el temporal. La faringe participa en un proceso que es la deglución. La deglución la podemos definir como una actividad que sirve para transportar sustancias, ya sean sólidas, líquidas o incluso saliva, desde la boca hacia el estómago. Este mecanismo se logra gracias a varias fuerzas y también movimientos, cambios de presiones que se producen en la boca, en la faringe, en la laringe y también en el esófago. Esta es una actividad dinámica neuromuscular y también es compleja porque comprende y depende de un grupo de conductas fisiológicas que están controladas por la actividad del sistema nervioso central y también del periférico. Este se compone principalmente de 4 etapas. Algunos libros también muestran la quinta, que sería una anticipatoria, que es la que está con asterisco. Si partimos por esa, la anticipatoria sería cuando nosotros nos enfrentamos al alimento, por ejemplo, el sentarnos a la mesa o el comenzar a imaginar la comida. La oral preparatoria ya es cuando uno comienza a salivar, a triturar, a mezclar, a formar el bolo alimenticio, cuando ya se llevó la primera cucharada de alimento a la boca y está formando el bolo alimenticio. La oral es cuando transportamos ese bolo alimenticio hacia la faringe y se genera ya el reflejo esofágico pasando ya a la etapa faríngea. En la etapa faríngea tenemos acá ya la principal participación de los músculos faringios, que fueron los que vimos en esta clase, donde se eleva la laringe, se contraen los constrictores y por lo tanto por su acción se genera una presión negativa y aumento de la presión subglótica, que es bajo la laringe. Pasamos luego a la etapa esofágica con la relajación del esfínter esofágico superior, que le da un paso al bolo alimenticio. El proceso y las etapas de la deglución van a estar siendo reguladas por un sistema de válvulas que se van a continuamente abrir y cerrar con gran precisión, dependiendo de la etapa en la que vamos, en la que estamos con el bolo alimenticio. Las válvulas que intervienen son 5. Acá está. La primera son los labios, que es cuando nosotros ingerimos algo, cerramos los labios para poder pasarlo a la cavidad oral.
el velo lingual, el velo faríngeo, que sería la epiglotis más los repliegues aritonoepiglóticos, el cierre glótico, que genera una apnea que ya no pase alimento hacia la vía respiratoria, y el esfínter esofágico superior y luego el inferior. Acá podemos ver las mismas imágenes, las mismas etapas de la deglución con imágenes. La etapa preparatoria oral es cuando el alimento nosotros ya lo metimos a la boca y lo estamos triturando, formando el bolo alimenticio con la lengua y con los dientes. Luego en la fase faríngea se desencadena el reflejo deglutorio, por lo tanto pasa. Se mueven todos los constrictores faringeos y los elevadores también. Acá en la misma fase faríngea ya está dentro de la encrucijada aerodigestiva, que es que o el alimento pasa al esófago o en los casos de alteración se puede pasar a la vía aérea. Acá finalmente pasó a la fase esofágica, donde el bolo alimenticio se relaja, pasa al esófago gracias a la relajación del esfínter esofágico superior. Hay una gran inervación de los pares craneales en el proceso de la deglución. Tenemos inervación desde los pares 5, 7, 9, 10, 11, 12 y que dan información tanto sensitiva como motora, desde ya la sensibilidad de la cavidad oral, la actividad de los músculos masticatorios en el trigémino, en el facial, la activación de los músculos de la mímica, la sensibilidad de la lengua. El glosofaringio vamos a tener la sensibilidad del velo del paladar, sensibilidad también gustativa del tercio posterior de la lengua y motora de los músculos constrictores de la faringe, que son los que van a estar interviniendo en la etapa faríngea. En el nervio vago vamos a tener la sensibilidad de la faringe y de la epiglotis y motora de información motora del músculo cricotiroideo. Del músculo accesorio, este es el 11 accesorio en vez de espinal, vamos a tener información muscular motora de los músculos de la laringe y el hipogloso va a estar encargado de todo lo de la lengua, todo lo motor de la lengua. Hay un examen en el que nosotros podemos ver las fases de la deglución para poder evaluar cómo se están realizando. Tenemos acá un examen por medio de contraste que permite ver la vía a la que sigue el alimento. Yo les comentaba que el alimento podía pasar o a la vía aérea o a la vía digestiva. Si es que pasa a la vía aérea, tenemos una enfermedad que se llama disfagia, que tiene un tratamiento fonoaudiológico. Esto se mide con distintos volúmenes y consistencias, por lo tanto se puede medir, por ejemplo, con líquido, con alimento sólido. Acá les dejamos un video para que puedan ver de qué se trata este examen. El video que está acá en el enlace es de lo que sucede en un paciente normal. Acá tenemos nuevamente las 4 fases que son descritas: preparatoria oral, faríngea y esofágica, pero también tenemos 2 que pueden ser también incluidas, como la preparación extraoral, la fase anticipatoria, y la gastroduodenal, que ya es cuando pasa el esófago y todo el movimiento que hace del estómago hasta el duodeno. Si bien estas etapas nosotros no las evaluamos, pueden incluir y pueden estar influyendo también en el desempeño de la deglución, porque por ejemplo un reflujo puede alterar una etapa de la deglución de estas 4. Pero eso ya lo van a ver en ramos más profundos de deglución. En las otras 2, la fase anticipatoria, les quiero dejar una imagen. Esto más que nada es para que ustedes lo conozcan. Hay pacientes que tienen disfagia que deben comer durante el resto de su vida papilla. Todos los días papilla. Aunque ustedes no lo crean, estas 3 fotos son alimentos de la misma consistencia, de papilla. No sé qué preferirían ustedes comer por el resto de sus días. Si una papilla que tenga un mismo color todos los días,
café, incluso en algunos casos media verde, o tener algunos platos que sean más preparados. Estos están hechos con molde. Se lo muestro principalmente para que cuando ustedes tengan la posibilidad ya de tratar a sus propios pacientes con disfagia, puedan emplearlo, ya que la visión del alimento de los pacientes disfágicos influye, por ejemplo, en el nivel de salivación previa. No es lo mismo comer una papilla que se vea así a comer una papilla que esté preparada, que tenga diferentes colores, que no sea la misma todos los días. Por lo tanto, no solamente dar indicaciones a los pacientes de la consistencia, sino que también podemos ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Eso, chicos, espero que hayan aprendido para qué sirve la faringe y nos vemos en la próxima clase.